Muy buenos días o muy buenas tardes. Gracias, Dietmar, por la presentación. Para mí es un gran placer poder hablar hoy aquí. Eso se dice muchas veces, no siempre es verdad. Hoy sí, por dos motivos. Yo también soy rotario del Club de Berlín, y he traído la banderola de mi club, y nosotros tenemos una presidente, como los feministas quieren una presidenta, Kerstin Wittmann-Englert, y paso sus saludos cordiales. Quizás después podemos cambiar la banderola y también hacer una linda foto. Y otro motivo, me alegro mucho que el club, este Club de Montevideo, que ya existe desde 100 años, se ha abierto y ha permitido el ingreso de mujeres. Y felicito a las dos nuevas rotarias de todo mi corazón. En Berlín casi la mitad son rotarias. Y es un tema importante para la Unión Europea, porque nosotros intentamos promover la mujer y el tema de la equidad del género en todas nuestras políticas. Es un tema transversal porque sabemos que juntas mixtas de ambos géneros trabajan mucho mejor y dan resultados mejores. Eso está aprobado por la ciencia. Así nos acercamos un poquito al tema de hoy, la Unión Europea, el Mercosur, en el contexto del nuevo acuerdo de asociación. Yo tengo una lectura más política, no tan técnica del acuerdo. Yo soy diplomático. Antes yo quiero explicar un poquito lo que es la Unión Europea, que hace una delegación que hacemos nosotros en concreto, y para después hablar un poquito sobre el tratado, su importancia, geoestrategia, todo el proceso de la ratificación, también un poquito de los beneficios y que nosotros como delegación hacemos para apoyar un poquito en el tema de la ratificación. Empezamos con la Unión Europea. La Unión Europea es un organismo sui generis. Parecemos mucho ya a una confederación, pero todavía estamos en el camino. Tenemos órganos como un gobierno, tenemos un parlamento, tenemos una corte de justicia y tenemos un gobierno que parece ser un gobierno colectivo donde la presidencia es el Consejo de los Jefes de Estados y tenemos un primer ministro que es la Comisión. Lo que es importante saber que todos estos actos jurídicos, legislativos y ejecutivos, en muchos casos se aplican directamente en los Estados miembros. Hemos rompido el escudo de la soberanía. Hay leyes del Parlamento que son directamente leyes también en Estados miembros, y eso fue, por ejemplo, un problema para el Brexit, porque el derecho del common law no conoce una constitución escrita y cuesta mucho a los ingleses de aceptar sentencias de nuestra Corte de Justicia. Tenemos competencias exclusivas. Tenemos competencias exclusivas, por ejemplo, en este tema, la relación comercial. Solo la Comisión ha negociado, no los Estados miembros, este acuerdo de asociación,
pero la ratificación es una competencia mixta donde otra vez necesitamos el apoyo también de los estados. La Unión conoce diferentes grados de integración. Ustedes ya han escuchado Schengen, o por ejemplo el mercado unido, o otra cosa, el euro, la unión bancaria. No todos los estados participan en cada círculo. Tenemos una nueva comisión, empezó a trabajar el 1 de diciembre, con por primera vez una mujer como presidenta de la coalición, la señora Ursula von der Leyen, alemana, que fue exministra de Defensa, también de Familia y de Trabajo, y tiene 3 prioridades, es la digitalización, también la migración y como prioridad quizás número 1 es la lucha contra el cambio climático. Y tenéis que tenerlo claro la importancia de la Unión Europea hoy en día. Nosotros somos el único super soft power que queda en el mundo abogando por un multilateralismo eficaz. Somos un global player. Sin la Unión Europea no existiría el Acuerdo de París para la lucha contra el cambio climático, tampoco la Agenda 2030. Nosotros somos una de las economías más fuertes en este mundo y depende del cambio quién es más fuerte, Estados Unidos o nosotros. Hoy en día, con este cambio que tenemos, todavía somos 35% más fuertes económicamente que, por ejemplo, China. Somos también el contribuyente de cooperación más grande del mundo. Financiamos 56% de todos los proyectos que hay y somos de lejos el donante más importante de ayuda humanitaria en este mundo. Nosotros donamos más que los demás estados juntos en este mundo. Y si hablamos del mundo de las ONGs, la Unión Europea financia 70% de todos los proyectos de las ONGs en este mundo. No quiero ocultar que hay problemas. Tenemos un déficit integrativo porque nos acercamos al núcleo de la soberanía. Eso cuesta mucho. Por el momento no tenemos esta discusión, pero en una visión larga no es posible no hablar sobre este tema, porque toca a la transferencia de soberanía en cuestiones claves como la defensa, la política exterior y cosas más. Pero lo más importante para mí es nosotros estamos unidos en cuestiones fundamentales. Es el Brexit, sabemos lo que queremos. Nosotros queremos mantener la unidad del mercado unido. Queremos evitar una frontera entre las dos Irlandas y queremos tener una residencia para los europeos que están en el Reino Unido y viceversa, y dejamos la puerta abierta para nuestros amigos británicos en el futuro. Estamos unidos también en el tema de Rusia, que es nuestro vecino más importante en el este, pero no aceptamos que un Estado, por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial, rompió por violencia las fronteras actuales. Sabemos lo que queremos hacer con China. China para nosotros es un concurrente sistémico. Estamos dispuestos a cooperar, pero sin hacernos daño, por favor. La copia no hace honor al maestro, nos cuesta mucho. Eso es de primera parte un dicho de Confucio. Estamos dispuestos si ellos se abren de la misma manera como nosotros. Y abogamos por un multilateralismo eficaz. Es también el tema de este acuerdo de asociación contra el unilateralismo, contra un populismo y contra guerras comerciales. Sacamos de todo esto la conclusión, tenemos que independizarnos.
más en política comercial, más en política de defensa y más en nuestra política exterior. Y hay cosas que pasan por el radar. Por ejemplo, en el año pasado se crearon más startups en Europa que en Estados Unidos y que en China, por ejemplo. Estamos muy vivos. ¿Qué hace una delegación? Una delegación es un trabajo muy similar a una embajada. Analizamos, coordinamos, diseñamos políticas, hacemos sugerencias, pero el Tratado de Lisboa da o ha creado un servicio exterior de la Unión Europea y nosotros como delegación hoy en día tenemos la tarea de mantener y coordinar la política exterior no solo de la Unión Europea, pero también de sus Estados miembros. Entonces, nosotros estamos en el núcleo de la política exterior de todo este conjunto de los 28 estados. Y tenemos que ver lo que coordinamos. Nosotros tenemos una presencia excepcional, institucional, en Uruguay como ningún país. Tenemos acá 9 representaciones diplomáticas, más la delegación. 10 Estados miembros tienen acá una cámara comercial. Tenemos 2 think tanks, la Fundación Konrad Adenauer y la Fundación Friedrich Ebert. Tenemos 2 estudios de investigación, el módulo Jean Monnet y también el Instituto Pasteur. Tenemos 10 institutos culturales, 10 colegios que tienen un vínculo con la Unión Europea. En este país viven más de 200.000 personas que tienen un pasaporte europeo, la gran mayoría españoles e italianos, y nuestra inversión está creciendo. El último ejemplo es UPM2 y ya tenemos más de 400 empresas europeas presentes en Uruguay y creamos miles de puestos de trabajo calificado. Somos de lejos el primer inversor en Uruguay con un stock actual de 11.000 millones de euros sin contar la inversión de UPM2. Y aparte de eso también hacemos cooperación. Muchas veces he escuchado no cooperar más. Es verdad, Uruguay es un país graduado por el Banco Mundial por su renta media alta, pero siempre hemos seguido con programas regionales y temáticos y en total, durante los últimos 30 años, nosotros festejamos en este año el 30º aniversario de la presencia de la delegación europea en Uruguay. Hemos invertido más de 100 millones de euros en este país y seguimos cooperando con programas regionales y temáticos que tienen un valor total de más de 25 millones de euros. Y Uruguay es uno de los países más activos participando en proyectos regionales, exactamente en 25 acciones. Y son programas que usted conocen quizás en seguridad como el Pacto Copulat o en la definición de políticas públicas como Eurosocial y adelante también tuvimos el proyecto Al Invest. Y en el futuro vamos a integrar Uruguay otra vez en un nuevo concepto que se llama desarrollo en transición. Hemos visto que hay trampas de desarrollo, si hablamos de Chile y otros países en Latinoamérica. No queremos dejar a nadie atrás y eso dice que con este concepto vamos a tener un diálogo político y también económico, pero será no un intercambio de plata, es intercambio de know-how, es intercambio de transferencia.
Entonces tenemos, en resumen, muchos lazos, aparte de la historia, de la cultura, lengua y religión. Y eso es una base, es para mí un tesoro para el futuro. Y eso es perfectamente lo que buscamos con un nuevo concepto que yo he presentado en abril de este año, una comunicación, es una estrategia, cómo queremos cooperar con estos países. Y son 4 áreas, es prosperidad, resiliencia, democracia y gobernanza global. Y la gobernanza global es el objetivo central de lo que queremos, sin entrar en la discusión Venezuela y todo este lío. Yo creo que Uruguay se destaca en este concepto, que es un aliado clave, un ejemplo de consolidación democrática y estabilidad. Y felicidades a la sociedad uruguaya en su conjunto por elecciones ejemplares, democráticas y muy transparentes. ¿Qué significa todo esto para mi lectura de este acuerdo de asociación que concluimos después de 20 años de negociaciones? Es mucho más que un tratado de libre comercio. Las otras 2 partes son tan importantes como la parte comercial. Es una parte institucional y hay una parte de política y de cooperación. Fue posible concluir este tratado por un cambio de algunos países que abogaron muy fuertemente por un proteccionismo, también por el contexto internacional, el unilateralismo, por ejemplo, las guerras comerciales, pero también por una paciencia estrategia por parte de la Unión Europea. Nosotros queremos este tratado y no dejamos pasar esta oportunidad. Eso es un vínculo aún más fuerte, no solo político, económico, pero también cultural. Estamos actualmente en la fase todavía, pero casi se terminó, de una limpieza jurídica y después empieza la traducción en todos los idiomas de la Unión Europea antes de empezar con el proceso de la ratificación. Es un tratado muy moderno en temas políticos como en temas comerciales. Durante estos 20 años no hubo el problema de la globalización, de la digitalización, del cambio climático. Todos estos temas, la proliferación, forman parte de este diálogo político. Y también en la parte comercial hay temas muy modernos, como reglas de origen, medidas sanitarias y fitosanitarias, la facilitación aduanera y de comercio y desarrollo sostenible, micro y pequeñas y medianas empresas y muchas cosas más. Es un tratado que nos da más herramientas para cooperar juntos en temas globales y en la